Se vincula la microbiota con el desarrollo de cuadros depresivos. Mensajes como este llevan días apareciendo en varios medios de comunicación. También he llegado a leer en medios muy conocidos, además, que la microbiota intestinal es uno de los factores causantes de la depresión. Lo primero de todo es que correlación no implica causalidad. Que dos cosas se den al mismo tiempo no quiere decir que una sea causa de la otra, y mucho menos que la dirección de la causalidad sea en un sentido y no en el otro. Es decir, que este hallazgo no implica que el estado de la microbiota cause per se cuadros depresivos. Podría estar ocurriendo, por ejemplo, que a las personas a las que se clasifica con depresión no estén cuidando su alimentación como deberían, lo cual pues es más que probable, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando se van lanzando titulares y noticias como esta que las personas evidentemente leen, comparten, asimilan y van creando un pozo en la sociedad haciendo creer que la depresión viene de dentro. Y no, señor. Lo que llamamos depresión es causada por la interrelación entre factores del individuo y su contexto social, económico, cultural, etc. Es lo que se denomina el modelo biopsicosocial. Es decir, que problemas como la depresión o la ansiedad están influidos por variables de tipo biológico, psicológico y de tipo social. Dentro de estas variables, el ámbito donde hay más variedad de factores implicados y por lo tanto trabajo por hacer es el ámbito social, básicamente porque es el más genérico y que abarca desde la política, la economía, la cultura, etc. Abarca, digamos, todo el sistema que hemos construido y que está repercutiendo en el malestar psicológico que muchas personas experimentan hoy en día. Sin embargo, es verdad que a pesar de ser el que más atención requiere, es el que más olvidado está, porque vivimos en una sociedad individualista donde nos han hecho creer que la felicidad es algo que depende al 100% de nosotros mismos, lo cual es falso y genera culpabilidad. Parece que si no eres feliz es porque te faltan neurotransmisores y no es así, porque antes de nada hay que revisar el modelo político y social desde el que se parte, ¿no? Entonces, después ya de esto, sí que vienen las variables de cada persona en particular, que son las variables psicológicas y biológicas. Dentro de lo psicológico está pues lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, las cosas que nos han pasado, la manera de pensar, de actuar, el cómo sentimos. Y ese es el ámbito que manejamos en consulta y ya es un ámbito mucho más reducido que el ámbito social. Por lo tanto, el rango de acción es menor. Los psicólogos lo que podemos hacer es ayudar a las personas a, por ejemplo, modificar piezas de su contexto precisamente para facilitar el cambio. También enseñamos a pensar de una manera más racional, lo cual pues evidentemente tiene un impacto en el equilibrio emocional. Bajamos el ritmo tan acelerado del cuerpo con técnicas de relajación o fomentamos adquisición de nuevas habilidades, nuevos hábitos, nuevas conductas y por supuesto también establecemos metas a largo plazo y nos encargamos de generar la motivación y el compromiso para que la persona actúe de manera coherente con esas metas, ¿no? Esto entre otras cosas, obviamente. Pero a lo que voy es que, sin embargo, yo como psicóloga no puedo resolver tu problema de ansiedad si, por ejemplo, estás viviendo una situación de explotación laboral. Si acaso puedo suavizarlo con los recursos que hemos comentado y ayudar a buscar otro contexto laboral más adecuado, si es que se puede. Pero es que este sería un ejemplo de problema con un componente mucho más social que psicológico, aunque es verdad que los problemas nunca son 100% sociales o 100% psicológicos, sino que es una combinación, a veces más inclinada hacia lo social y otras hacia lo psicológico. Pero desde luego, creer que toda ansiedad es un fenómeno individual que se resuelve con terapia no es ciencia, es que es negocio. Y actualmente se está llevando esta medicalización e individualización con la consiguiente falta de politización del malestar laboral o social generalizado que tenemos en la sociedad. Y bueno, ya
después de todo esto, después de lo psicológico, a nivel individual, pues sí que podemos observar ciertas variables biológicas, pero cuya relevancia es todavía menor. Lo biológico en el tema de salud mental es solo una predisposición, pero no determina nada. Lo biológico, digamos que no da la cara si no hay un contexto social o psicológico que lo incentive. Y los estudios que correlacionan estos datos biológicos con estados depresivos, pues solo muestran esa correlación y nunca causalidad. Por lo tanto, no veo muy justificado el obcecamiento actual que existe en relación a lo biológico y a lo neuro. Repito que me da la impresión de que más que evidencia parece algo más basado en el marketing. Y es que este tipo de titulares biologicistas y descontextualizados vienen muy bien a la industria farmacéutica para que todos corramos a comprarnos probióticos y psicofármacos con el objetivo de calmar cosas que tienen muchísimo más de psicosociales que de biológicas. Y no penséis, por favor, que voy en contra de las farmacéuticas, porque ni mucho menos. En otros ámbitos de la medicina, de hecho casi en todos, salvo en la psiquiatría, los fármacos han salvado muchas vidas y han mejorado la calidad de muchísimas personas. Pero es que lamento decir que no ha sido así en la psiquiatría y en el bienestar psicológico, porque los datos lo que nos indican es que los estados depresivos y de ansiedad no han parado de crecer en los últimos años, pese a su medicalización. Entonces, es justo lo contrario que lo que ocurre con el resto de patologías médicas, que su pronóstico y su calidad de vida ha mejorado en los últimos años. Y tampoco penséis que voy en contra de los psicofármacos per se, porque estos pueden servir muy bien en el corto plazo para que la persona que había dejado de lado actividades las retome o se exponga a cosas que antes evitaba por sus niveles de ansiedad. Para eso sirven los psicofármacos, pero en su uso deberíamos tener una visión a largo plazo, adquiriendo también habilidades, mejorando el contexto, para que se pueda abandonar la medicación y no generar una dependencia como si realmente fuera la solución al problema, que no lo es. Entonces debemos tener una visión más global y no ser tan cortos de miras con lo neurológico, porque en el problema de los psicofármacos están en juego más variables, como también la disponibilidad de los tratamientos en el Sistema Nacional de Salud. Claro, hay 4 médicos y 4 psicólogos desperdigados que te ven cada 2 meses, entonces, ¿cómo vas a seguir un tratamiento psicológico así? Ponemos parches, que son los psicofármacos, que van haciendo sentir bien a las personas, van sobreviviendo, pero básicamente crean dependencia y no resuelven las causas reales que están favoreciendo la aparición de los problemas y de este sufrimiento. Porque hay que recordarlo, que las personas sufren y sufren mucho. Pero el solo hecho de que estén sufriendo no implica que lo que llamamos depresión sea una enfermedad y haya que tratarlo como tal, porque la depresión y la ansiedad no son enfermedades y este concepto tiene que ir calando en nuestra cultura, porque ahora mismo es totalmente estigmatizante. Y repito, muchas veces lo verdaderamente enfermo es el contexto y no la persona. En ese sentido, sí que me gusta mucho la frase de Krishnamurti de que dice que realmente es enfermo estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces, bueno, si os dais cuenta, todo nos lleva de nuevo a lo social. Así que bueno, como conclusión, recordar que deberíamos dejar de obsesionarnos tanto con los biomarcadores y los neurotransmisores, dejar también de patologizar los problemas de la vida y comenzar a reflexionar con pensamiento crítico, aprender habilidades, conductas, que es básicamente lo que hacemos en consulta, y por supuesto también evaluar qué cosas deberíamos cambiar de nuestro entorno y cómo podríamos llevarlo a cabo, para lo cual el psicólogo podría ser una orientación o quizás no. A lo mejor lo único que necesitamos son unas políticas públicas eficientes y de calidad que miren por la salud mental de las personas. En fin, que se tenía que decir y se dijo. Que tengáis un buen día y a reflexionar sobre todo esto. Nos vemos en la siguiente ocasión.